La lotería de Navidad dejó casi 4.500.000 euros en Asturias. Cayeron el Principau, el Gordu, el Segundo y 5 quintos premios. Resultaron engraciados hasta 12 concellos, aunque el más beneficiado fue Cuideiru. También Nubieu, Xixón y Llanes les cantidades fueron importantes. Sigue alantre el proyecto de presupuestos del Principau al superar na Xunta les enmiendes a la totalidad de PP y Vox. Votaron a favor de que sigan la so tramitación PSOE, Izquierda Unida Convocatoria, Podemos y Foru, que siguen ajustando les cuentes. La votación definitiva va a ser el 29 de avientu. El Principau aprobó la oferta pública de empleo de 2023. Van ser casi 2.000 plazas. No son puestos nuevos, sino vacantes que ya es necesario cubrir. La mayor parte son para personal funcionario y laboral del ERA y personal médico y de enfermería del SESPA. El presidente del gobierno y el líder del PP acordaron renovar el Consejo General del Poder Judicial, aunque a petición de Alberto Núñez Feijóo va a tener que ser con supervisión de Bruselas. La Xunta, que de normal se celebra en la Moncloa, fue esta vegada en el Congreso de los Diputados, también a petición del líder del PP. De nuevo, un kamikaze percorrió esta madrugada de ellos tramos de la autopista Y. Una conductora está siendo investigada por un delito contra la seguridad vial tras ser interceptada en 2 ocasiones, una en la Redolada de la Fresneda y otra en la Volga China, circulando en sentido contrario. Los responsables médicos adverten de que falta sangre en Asturias. Nes últimes 48 horas, de les urgencias hospitalarias dejaron en situación crítica les reserves del grupo cero positivo. La situación complícase a les puertas de la Navidad, momento en el que aumenten los trasplantes.